Hola, es un gusto saludarles y también es un placer para mí poderles compartirles en esta noche este mensaje, esta porción de la Biblia que se encuentra en el libro de Hechos. Y en medio de esta situación complicada hay un tiempo en el cual cada uno de nosotros nos estamos preparando, porque todos creemos que este tiempo fue muy especial para que nuestra vida se incrementara en nuestra relación con Dios. Y además creemos que son tiempos de oportunidad. Y como son tiempos de oportunidad, nosotros necesitamos estar agarrados de la Biblia, agarrados de la mano de Dios, para poder ser efectivos en el mensaje que Dios quiere transmitir a toda persona. Y bueno, este mensaje se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 9. Ahí nos damos cuenta que viene nos relata cómo se convirtió Pablo. Todos sabemos quién era Pablo, ¿verdad? Porque nos lo relata la Biblia. Y nos dice que pues él iba rumbo a Damasco a perseguir a aquellos que seguían a Jesucristo. Y en el camino tuvo un encuentro con Dios. En estos versículos, en los versículos del 3 al 6 del capítulo 9 de Hechos, pues nos relata cómo fue ese encuentro. Y en primer lugar son tres aspectos que ahí quiero hacer resaltar. El primero de ellos es que tuvo un encuentro con Dios. La presencia de Dios se presentó a él. No porque Pablo lo estuviera buscando, sino porque Dios tenía algo ya muy especial para Pablo. Otro punto importante es que, bueno, que se menciona aquí en estos tres versículos, es que Pablo, al tener al comprobar, al darse cuenta de la presencia de Dios, ¿verdad? Estuvo temeroso y temblando, le pregunta al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Fíjense nada más cómo inmediatamente Pablo le preguntó al Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le contesta, tan fácil le contestó inmediatamente, levántate y entra en la ciudad. O sea, acciónate, Pablo. Porque nos damos cuenta que más adelante el Señor le dice que ahí se le dirá lo que tendrá que hacer. Y esto es muy, muy relevante. El Señor Jesucristo le dice, levántate y camina. Levántate y camina. Y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. En el versículo 15 de este mismo capítulo hay una instrucción urgente para Pablo. Y esta, porque, pues urgente porque el Señor le dice, instrumento escogido me es este. Esto solo dice a Ananías, quien fue enviado para que orara por Pablo. Pero lo importante es que se resalta que es un instrumento escogido por Dios. Bueno, aquí en este momento ya Pablo ya estaba completamente convencido de que tenía un encuentro personal con Cristo. Y su deseo de servirle empezó. Y nos damos cuenta en todo el libro de los Hechos cómo Pablo iba a muchas partes de la región del Asia, de Grecia, anduvo por todos lados Pablo. Y esto le causó problemas, al grado de que, pues, ustedes saben que sufrió persecuciones. Bueno, también algo muy importante que yo quiero resaltar, antes de llegar a Roma, escribió una carta a los cristianos que seguían al Señor Jesucristo. Y el deseo, el anhelo de Pablo era llegar a Roma, el anhelo de visitar a aquellos que ya habían recibido al Señor Jesucristo. Y quiero leerles esta escritura que se encuentra en
Romanos capítulo 1, donde les escribe a los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Ese es el versículo 7 del capítulo 1. Y en el versículo 8, fíjense lo que dice la carta. En primer lugar, por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Dios, a quien sirvo de corazón, predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Oraba por estos cristianos que no conocía, que estaban en Roma. Siempre pido en mis oraciones que, si es voluntad de Dios, por fin se me abra el camino para ir a visitarlos. Y el 11 y el 12 dice algo bien importante, bien relevante más bien. Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual. Y dice que los fortalezca. Pero en el siguiente versículo dice, mejor dicho, dijo Pablo, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Él tenía ese deseo de compartir algo para fortalecerlos, pero también él iba a ser animado, o sea, porque sabía que había persecución ahí en Roma. Y bueno, en el versículo siguiente dice, quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo, para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Él estaba totalmente convencido de que al compartir un fruto espiritual, un don espiritual, Pablo iba a ver el fruto en aquellos a quienes él se iba a compartir. Y el 16 y 17 en esta misma carta nos habla, dice, a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Lo hemos leído muchas veces, esta carta de Pablo. Y el 17 dice, ¿por qué? No, dice el versículo, de hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por la fe. Y termina, el justo vivirá por la fe. Esto fue lo que escribió Pablo, porque tenía ese deseo de ir a visitar a aquellos que habían ya reconocido al Señor Jesucristo. Y en el libro de los Hechos, si regresamos a una hojita antes, en el capítulo 23, en el capítulo 28, versículo 23, ¿verdad? Nos muestra algo muy relevante. Pablo ya está en Roma, pero ahora, ¿cuántos quisiéramos ser como Pablo? Instrumentos de Dios, ¿verdad? Pero muchas veces puedes decir, ahorita que no puedo ni salir, ¿cómo le voy a compartir a alguien? Sí quiero ser como Pablo, pero miren nada más. Pablo lo hizo desde un lugar muy específico. Aquí nos dice el versículo 23. Señalaron un día para reunirse con Pablo. Pablo ya estaba en Roma y ya había convocado a aquellos a los que les quería compartir. Y le señalan un día para reunirse con él. Y acudieron en mayor número, y dice, a la casa donde estaba alojado. Es decir, estaba cautivo, estaba preso. Ahí Pablo, pues ahí les compartió. Desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto a Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Nosotros estamos en casa y estamos recibiendo la enseñanza de la palabra de Dios. Y decimos, pues, yo deseo ser un instrumento como Pablo, un instrumento de Dios. Y yo creo que usted en este momento también lo desea. Y creo, así estoy completamente convencido de que Dios ya le mostró un nombre de algún amigo, de algún conocido, de algún familiar a quien va a tener que hablarle. Desde luego que ahora tenemos los medios de comunicación. Pues si usted desea ser un instrumento de Dios y no se avergüenza del evangelio, yo le aseguro que va a dar el paso para compartirle a alguien más, porque Dios ha tocado ya su corazón. Que Dios le bendiga. Hasta pronto.